Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, entonces, queridos niños, estamos todos los días, entonces, aprendiendo tantas cosas lindas con Jesús. Cómo nos están animando también aquí hoy nuestros compañeritos, porque queremos aprender muchas cosas lindas con Jesús. Emma, ¿cuál es el tema principal del día de hoy? Todos quedamos llenos del Espíritu Santo. Muy bien, el tema de hoy, entonces, Milagros, ¿cuál es el tema de hoy? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Muy bien, entonces, este es el tema, queridos niños, que hoy vamos a desarrollar. Vamos a ver, entonces, queridos niños, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Vamos a repetir todos juntos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Muy bien, queridos niños, todos siempre quedamos llenos de la fuerza de Dios. Todos quedamos llenos del Espíritu Santo. Eso tenemos que aprender, queridos niños, tenemos que saber juntos, que el Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones, el Espíritu Santo que nos ayuda siempre entonces a ser dinámicos. Cuando hay un niño que está así, medio caigüe, queridos niños, quiere decir que le falta la fuerza del Espíritu Santo. Le falta la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, queridos niños, todos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Otra vez, niños, todos tenemos que estar llenos Del Espíritu Santo. Muy bien. Y eso es lo que hoy nosotros queremos hacer juntos. Eso es lo que nosotros hoy queremos hablar, queridos niños. Vamos a ver entonces qué nos dice la palabra de Jesús, qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a escucharle a nuestra compañerita que nos va a ayudar, que nos va a leer la palabra de Dios desde la Biblia. Siempre la Biblia, queridos niños, que nos da la fuerza. Siempre la iglesia que nos ofreció la Biblia, queridos niños, para que podamos entender el mensaje de salvación. Desde que Jesús nos habló, desde que Jesús nos enseñó, la comunidad, la eclesia. ¿Se acuerdan, niños, que una vez hablamos de la eclesia, que quiere decir iglesia? Niños, ¿qué quiere decir eclesia? Iglesia. Muy bien, la iglesia, ¿qué quiere decir la comunidad? ¿Qué quiere decir entonces la iglesia? Comunidad. ¿Qué quiere decir la iglesia? Comunidad. Muy bien, es la comunidad, reunirnos juntos, queridos niños, y aprender juntos. Y hoy agregamos otra cosa muy importante, que todos quedaron llenos ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo. La iglesia y la comunidad, entonces, queridos niños, que se mueve y tiene dinamismo, y tiene empuje, y tiene alegría, gracias ¿a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a escuchar entonces la palabra de Jesús desde la Biblia. Te escuchamos, querida compañerita. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Como siempre, eso quiere decir que nosotros nos adherimos y nosotros decimos, creemos en la palabra de Dios. ¿Qué decimos nosotros? Creemos en la palabra de Dios. Claro, todo lo que Dios nos dice a través de la Biblia, todo lo que Dios entonces nos enseña a través de la Biblia, queridos niños, es porque nosotros nos adherimos. Y por eso cuando decimos palabra de Dios, ¿cómo respondemos? Te alabamos, Señor. Justamente le alabamos al Señor porque nosotros nos adherimos, nosotros creemos y nosotros decimos todo lo que Jesús dijo en su palabra, en el Evangelio, tiene que ser parte y es parte de nuestra vida. Muy bien, queridos niños, entonces vamos a presentarnos como siempre los compañeritos y las compañeritas que nos acompañan en este programa. Niña, ¿cómo te llamas? Hola a todos, mi nombre es Milagros Vizuela, tengo 12 años y me alegra estar en este programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, entonces Milagros, que siempre viene a acompañarnos,
y así podemos aprender muchas cosas lindas. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamás? Hola a todos, yo me llamo Emma, tengo 10 años y estudio en la escuela de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Muy bien, entonces Emma, que también está aquí con nosotros y nos ayuda también para que nosotros hagamos un lindo programita, como siempre, queridos niños. Tenemos que procurar ayudarnos para aprender tantas cosas lindas con Jesús. Hoy de nuevo, queridos niños, ¿cuál es nuestro tema? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Bueno, vamos a volver enseguida y vamos a desarrollar más y vamos a conocer más en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Aquí tienen al hombre. ¿Qué has hecho para que te odien tanto? Tenemos la costumbre de liberar a un prisionero durante los días festivos de ustedes. ¿Qué dicen? ¿Les libero a Jesús, a quien llaman Cristo? Jesús. ¿O a Barrabás? A Barrabás. Los fariseos quieren que pidan a Barrabás. Griten su nombre. Barrabás. Recuerden lo que quieren los fariseos. A Barrabás. ¿A cuál de los dos quieren que les libere? ¡A Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! ¡Libérenlo! ¿Y qué de este hombre? ¿Qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? ¡Crucifícalo! ¿Pero por qué? ¿Qué crimen ha cometido? ¿Qué crimen ha cometido? Tenemos una ley, y conforme a esa ley, debe morir, porque afirmó ser el Hijo de Dios. ¿De dónde has venido? ¿Acaso te niegas a hablar conmigo? ¿Es que no sabes que tengo poder para mandar que te dejen libre o para crucificarte? No tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. Por eso, el hombre que me entregó es más culpable de pecado que tú.
Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Se proclama rey. ¿Y? No tenemos más rey que el César. Y tú sabes perfectamente que reconocer a Jesús como rey no es sino traición. Pues entonces que conste que soy inocente de la muerte de este hombre, porque yo no hallo delito en él. Soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así está escrito. Fue despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz, y así creeremos en Él. Pues que lo libere Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿No eres tú el Cristo? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros. Cállate. Ni siquiera temor de Dios tienes en un momento como este. Nosotros somos criminales, no merecemos esto. Este hombre, en cambio, no ha hecho nada malo. Absolutamente nada. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, aprendemos tantas cosas y hoy ¿cuál es nuestro tema? Es... Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo que nos mueve, que nos anima, que nos impulsa, queridos niños. Y eso es lo que nos va a cambiar y nos va a transformar. En la iglesia lo que le dio esa nueva vida, ese entusiasmo nuevo, esa alegría, fue la fuerza ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, queridos niños. Bueno, vamos a escuchar entonces qué significa que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Durante la última cena, Jesús anunció a los apóstoles que después de irse al cielo, les enviaría el Espíritu Santo para que estuvieran con ellos para siempre. Estas promesas se hicieron realidad 50 días después de la resurrección, como relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas extrañas, según el Espíritu Santo los movía a expresarse. Desde aquel día los discípulos perdieron el miedo y tuvieron la fuerza y la inteligencia necesarias para anunciar el mensaje de Jesús a todos los pueblos. Muy bien, queridos niños, entonces aquí tenemos una pincelada general de lo que significa todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Vamos a repetir de nuevo, queridos niños, ¿cuál es el tema de hoy? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos entonces nosotros entendiendo aquí. En primer lugar nos habla que durante la última cena, Jesús, que había prometido a los apóstoles que ellos estén atentos porque iban a recibir la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces los apóstoles están atentos. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir eso del Espíritu Santo que va a venir sobre nosotros? El Espíritu Santo, como dice, Espíritu, es la fuerza de Dios entonces que viene al corazón del hombre, que viene a nuestra mente, que viene a nuestra persona, queridos niños, y que nos da la fuerza, nos da el ímpetu, nos da el empuje, queridos niños. Por eso yo les decía al comienzo de nuestro programa, queridos niños, que el que no está con Dios, el que no le tiene a Dios, entonces es caigüe, queridos niños, en su vida cristiana. Nunca se va a misa, nunca se confiesa, nunca quiere hacer el bien a nadie. Es muy egoísta, está muy encerrado en sí mismo. Queridos niños, mucha atención, porque entonces, para saber si nosotros tenemos al Espíritu Santo, si tenemos la gracia de Dios, quiere decir que nosotros tenemos la fuerza para movernos. Entonces, queridos niños, ¿cómo nosotros sabemos si tenemos al Espíritu Santo? Tenemos la fuerza para movernos. Muy bien, tenemos la fuerza para movernos. Tenemos la fuerza del cristiano. Queremos hacer siempre el bien a los demás. Y por eso nos decían nuestros amiguitos recién que estas promesas se hicieron realidad después de 50 días de la resurrección de Jesús. Por eso la palabra Pentecostés, penta, quiere decir 50 días después, entonces la fuerza del Espíritu Santo que renueva totalmente entonces a la iglesia.
Y eso es lo que nosotros, queridos niños, estábamos reflexionando. Y luego, por último, querido niño, ustedes escucharon ahí en la carta que se escribe en esta lectura tan linda, ¿verdad?, de Hechos de los Apóstoles. En esta narración de este libro nos dice justamente que viene el Espíritu Santo cuando ellos estaban reunidos todos juntos como comunidad. Este es otro elemento importante. En la comunidad se manifiesta la fuerza del Espíritu Santo. Niños, ¿dónde se manifiesta la fuerza del Espíritu Santo? En la comunidad. En la comunidad. Repetimos de nuevo, ¿dónde se manifiesta la fuerza de Dios? En la comunidad. En la comunidad el Espíritu Santo viene y desciende. Es Dios que nos va a dar entonces el empuje a toda la comunidad. Y ahí dice que aparece como una ráfaga de viento impetuoso allí donde ellos estaban reunidos como comunidad. Y desde ese momento ellos comienzan también a hablar, dice, lenguas extrañas. ¿Qué ellos comienzan a hablar, queridos niños? Lenguas extrañas. ¿Y qué significa entonces, queridos niños, hablar lenguas extrañas? Significa que nosotros somos capaces de comunicarnos con los demás, sea la lengua que sea. ¿Por qué? Porque tenemos el lenguaje de Dios, tenemos el lenguaje del amor. El lenguaje del amor, queridos niños, nos hace capaces de entender y de comprender a todos, incluso a la otra persona que nosotros no le conocemos, pero hay un lenguaje de la sonrisa, un lenguaje del amor, un lenguaje de la preocupación por los demás. Bueno, queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y entonces ahora, ¿cuál es, querida Milagros, el tema de hoy? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Emma, ¿cuál es el tema del día de hoy? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Muy bien, entonces estamos hablando sobre la fuerza de Dios que se manifiesta con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos renueva, el Espíritu Santo que nos hace diversos, queridos niños, y sobre todo el Espíritu Santo que nos da ánimos, nos da ese ánimo para que nosotros podamos ser buenos chicos, buenos niños. Vamos a escuchar entonces algunas de las preguntitas. Yo quiero que ustedes tengan su cuadernito, queridos niños, anoten las preguntas, pero sobre todo las respuestas. Emma, ¿qué día fue enviado el Espíritu Santo en la iglesia? El día de Pentecostés. ¿Qué crees que representa el viento y el fuego que aparece en la cena? Representan al Espíritu Santo. ¿Los apóstoles habían oído hablar antes del Espíritu Santo? Sí, porque Jesús, antes de ir al cielo, anunció a los apóstoles que enviaría al Espíritu Santo. ¿Qué cambio se produjo en los apóstoles después de recibirlo? Los discípulos perdieron el miedo y tuvieron la fuerza y la inteligencia necesarias para anunciar el mensaje de Jesús
a todos los pueblos. Muy bien, queridos niños. Son lindas preguntitas que nos ayudan también a nosotros, ¿verdad? A entender bien. Los apóstoles dicen que pierden el miedo, queridos niños, cuando tienen la fuerza de Dios, cuando tienen la fuerza del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros también queremos, queridos niños, siempre. Con la fuerza de Dios, con el Espíritu de Dios, tenemos que dar esos pasos tan importantes. Jesús nos quiere, Jesús nos ama y por eso nos promete la venida del Espíritu Santo. Y ante esa preguntita también, ¿cuándo viene el Espíritu Santo? Nosotros hemos respondido, ¿verdad?, a esa pregunta diciendo después de 50 días y por eso se llama Pentecostés. ¿Cómo se llama, queridos niños? Pentecostés. En Pentecostés nosotros recibimos la fuerza del Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección. 50 días después de la resurrección. Tenemos Pentecostés. 50 días entonces, queridos niños, después de la resurrección, tenemos la celebración de Pentecostés. Es la fuerza, la ráfaga, ese viento impetuoso que dice, quiere decir que nos transforma, que nos mueve, que nos entusiasma, queridos niños, a hacer siempre el bien. Bueno, querida Emma, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí que los discípulos perdieron el miedo y tuvieron la fuerza y la inteligencia para ir a anunciar la palabra de Dios a todos los pueblos. ¡Qué lindo, queridos niños! Perdieron el miedo y sobre todo tuvieron, ¿qué cosa? La fuerza y la inteligencia. ¿Qué es lo que tienen entonces? La fuerza y la inteligencia. Entonces, para ir a anunciar el reino de Dios. Muy bien. ¿Y vos, querida Milagro, qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí en esta catequesis que Jesús anunció a los apóstoles que les enviaría el Espíritu Santo para que estuvieran con ellos para siempre. Muy bien, es la promesa y por eso que después Jesús, después de 50 días, dice, de su resurrección, envía al Espíritu Santo. Pentecostés, que en el Antiguo Testamento era el tiempo de la cosecha, queridos niños. Así también entonces nosotros después de la resurrección lo que cosechamos es la fuerza de Dios para hacer siempre el bien. Y por eso decíamos lo que aprendió también Emma, que nosotros perdemos el miedo y tenemos la fuerza y la inteligencia necesaria, queridos niños, para hacer siempre el bien. Comenzando por casa, con mamita, con papito, con los compañeritos, con nuestros hermanitos. No tenemos que tener miedo, sino que la fuerza de Dios que nos renueva. Bueno, queridos niños, vamos concluyendo nuestro programa. Vamos a rezar juntos esa oración que Jesús nos ha enseñado para que venga también la fuerza del Espíritu sobre cada uno de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición, queridos niños, descienda sobre cada uno de ustedes con el ímpetu, la fuerza, la ráfaga del Espíritu que desciende en nuestros corazones y en nuestras familias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos vemos la próxima en nuestro programa Aprendiendo con Jesús.